esta clase, por si acaso no la tengo grabada del anterior semestre, entonces vamos a grabar la última unidad, ¿ya? Nuestro examen es el día jueves, ¿no? Ya tengo reservada el aula. Ahorita vamos a subir el práctico. Hemos dicho que hasta el 7 lo podemos presentar, ¿no? El práctico. Sí. Ok, entonces el práctico 8 de 30 de junio. Estamos esperando, por si acaso no hay ninguna orden de la corte de que no haya clase, ¿no? Ni que no haya examen. Por lo menos yo pregunté esta mañana al vicedecano, al ingeniero Iván Balcázar, y me dijo que todo estaba normal. Así que nuestro examen todavía va, ¿ya? ¿Está bien? Ok. Caso contrario, que nos prohíban y que se cierre las aulas, aunque no creo porque hay una orden de vicerrectorado que todas las elecciones tienen que ser abajo, en la planta baja, por la cuestión esta del virus, ¿no? Pero vamos a esperar, ¿ya? Sí, el práctico por la plataforma, eso es lo que voy a subir ahorita, en la parte de práctico, esperando unos 2 minutos más que sus compañeros ingresen para que no nos interrumpan la clase. Vamos a subir prácticos. Ok, estoy subiendo por si acaso. Jueves, ¿a qué hora ponemos? ¿A las 5 de la tarde? Jueves 7 a las 5 de la tarde. A las 5, ¿no? Por si acaso estoy subiendo la tarea, ¿ya? Deme un minutito mientras sus compañeros van ingresando. Ok, entonces está abierta desde ahora hasta el día 7 de julio a las 5 de la tarde. Y recordarme el 9 de julio. Todos los archivos. El tamaño máximo de archivo. Ok, ya está el práctico. El práctico es el taller número 8. Dice espacios vectoriales y subespacios. Y la fecha de presentación es hasta el 7 de julio a las 17 horas, ¿ya? Bueno, vamos a... También ya pueden ver la última unidad, ya está habilitada, transformaciones lineales, para que ustedes puedan leer. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta antes que iniciemos? No. Listo. Bueno, vamos a iniciar ya. Vamos a tratar de no hacer mucha bulla para que yo vaya grabando y después uno de sus compañeros que me ayudó a hacer una edición, si no me equivoco, está en línea todavía. Uno que dijo que me iba a ayudar, Demetrio, ¿es no? No me acuerdo quién me ayudó la anterior vez a editar. O ya abandonó. Está muy callado, chicos.
Creo que ya abandonó, dice. Bueno, ni modo, No aguanto eso. ya no aguanto, voy a tener que editarlo yo. Bueno, vamos a grabar un momentito. Por si acaso, todas las preguntas, una vez que nosotros finalicemos la teoría, ¿ya? O las preguntas las pueden ir haciendo por el chat. Una vez que yo haga una pausa, vamos a contestar la parte de las preguntas, ¿ok? Recording in progress. Bueno, vamos a iniciar lo que es la última unidad de lo que es el programa analítico de la materia de álgebra lineal. Esta unidad se llama aplicaciones lineales o transformaciones lineales. Para hacer un preámbulo a lo que es el contenido, nosotros vamos a recordar algunos conocimientos previos que ya tenemos. Entonces vamos a decir que una aplicación entre dos conjuntos A y B no vacíos es una regla que permite asignar a cada elemento de A un solo elemento de B. Entonces, la aplicación F del conjunto A en el conjunto B nosotros lo denotamos de la siguiente manera o bien de esta otra forma. A este conjunto A nosotros lo vamos a llamar conjunto inicial o conjunto de partida, y al conjunto B nosotros lo vamos a llamar conjunto final o conjunto de llegada. Entonces dice, si la aplicación F asigna al elemento A que pertenece al conjunto A, el elemento B que pertenece al conjunto B, diremos que B es la imagen de A y lo vamos a denotar de la siguiente manera. F de A igual a B. Aquí nosotros podemos ver la definición formal de lo que es una función, ¿no? Entonces, nosotros decimos una función es un conjunto, dado que una función es una relación y una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. De tal manera que la función tiene como elementos pares ordenados, ¿no? Esos pares ordenados son A es el argumento, y F de A es la imagen para ese argumento A, para todo A que pertenece al dominio de la función. La regla ha de estar inequívocamente definida, de modo que para todos y cada uno de los elementos de A esté claro que el elemento de B es su imagen. Recordemos nosotros, decíamos que toda función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Todas las relaciones que cumplen con las condiciones de existencia y de unicidad se dice que son funciones. ¿Qué nos decía la condición de existencia? La condición de existencia nos dice para todo X que pertenece a A, al conjunto de partida, existe un Y que pertenece a B, tal que el par ordenado pertenece a la función. Significa que todos los elementos del conjunto de partida que nosotros llamamos dominio deben de tener una imagen. En la práctica lo que nosotros hacemos es pues sacar el conjunto dominio y verificar que el conjunto dominio de esa relación sea igual al conjunto de partida. La segunda propiedad nos dice lo siguiente. Si existen pares ordenados X1, XY1 que pertenecen a la función y otro par ordenado XY2 que pertenece a la función, de tal manera que el argumento es el mismo, sus imágenes también deben ser las mismas. Entonces, Y sub 1 debe ser igual a Y sub 2. No pueden existir dos elementos distintos del dominio que tengan una misma imagen. A eso nosotros llamamos unicidad. Entonces, toda relación definida sobre el producto cartesiano A por B
que cumple las condiciones de unicidad y de existencia, se dice que es una función. Existen distintas formas de clasificar a las funciones. Una de las clasificaciones viene dada a través de la biyectividad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir una función es biyectiva si cumple las condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué nos dice la clasificación de inyectividad? Entonces nosotros decimos, se dice que una aplicación es inyectiva si no hay dos elementos del dominio que tengan imágenes iguales. Es lo que nosotros llamábamos las funciones 1 a 1. Entonces, una aplicación inyectiva crea una copia de A dentro de B. Nosotros podemos, en la práctica, ya nosotros podemos verificar esta condición, si cumple la condición de ser inyectiva, de dos formas diferentes, ¿no? Nosotros podríamos agarrar dos elementos distintos del dominio, X1 y X2 son elementos que pertenecen al dominio, y si esos elementos son distintos, pues sus imágenes también deben ser distintas. Implica que sus imágenes deben ser distintas. Como también nosotros podemos agarrar dos elementos del dominio, y si esos elementos son iguales, implica que sus imágenes también deben ser iguales. Entonces, una función inyectiva, ¿ya? No puede tener dos elementos distintos del dominio, no pueden tener una misma imagen. Otra clasificación que nosotros podemos dar a las funciones es la clasificación de ser suprayectiva o sobreyectiva. Significa que todos los elementos del conjunto final B son imágenes de por lo menos un elemento del conjunto A. Entonces nosotros decimos una función es sobre o suprayectiva si todo elemento de su codominio es imagen de por lo menos un elemento de su dominio. Lo que se expresa como sea F una función del dominio de la función sobre el codominio de la función. Es decir, para todo B que pertenece al codominio de la función, existe un elemento A que pertenece al dominio de la función, tal que F de A es igual a B. Entonces nosotros vamos a decir que una función es suprayectiva, ya en la parte práctica cuando nosotros estamos verificando. Si nosotros verificamos los elementos que puede recibir el rango, ¿ya? Y esos elementos que puede recibir el rango de mi función tienen que ser igual al codominio de la función. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de funciones, tenemos que identificar tres conjuntos, ¿no? El conjunto de partida, que es el conjunto dominio, el conjunto de llegada, que es el codominio de la función, y lo que es el rango o recorrido de la función, ¿no? Es decir, los elementos del codominio que son imágenes de los elementos del dominio. Entonces, en la parte analítica, pues nosotros verificamos que todos los elementos del conjunto de llegada deben ser iguales al rango de la función. Y si nosotros queremos verificar gráficamente, pues lo que tenemos que hacer es dibujar nuestra función y verificar sobre el eje de las ordenadas, ¿no? Pues sobre el eje de las ordenadas que nosotros leemos el rango, de abajo hacia arriba, que el rango recorrido de mi función sea igual al conjunto de llegada. Entonces, si una función cumple las condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva, nosotros decimos que es una función biyectiva. Entonces, se dice que una aplicación es biyectiva si a su vez es inyectiva y suprayectiva. Entonces, una aplicación biyectiva establece una igualdad entre los conjuntos A y B, pues a cada elemento de A
le corresponde 1 de B y a cada elemento de B exactamente 1 de A. Entonces, también nosotros podemos decir, si f es una función biyectiva, existe su función inversa, ¿no? Dentro de lo que es la definición de función inversa, nosotros podemos decir, si f es una función biyectiva, entonces su función inversa, denotada por f menos 1, está definida por la siguiente condición. Si el par ordenado x, y pertenece a la función inversa, sí y solo sí, su par inverso y, x pertenece a la función. Entonces, toda función biyectiva tiene inversa. Eso no significa que yo no pueda hacer el cálculo de la función inversa de otras funciones que no cumplan esas condiciones, pero yo no puedo asegurar que ese cálculo que yo he hecho o esa búsqueda de inversa sea una función, ¿sí? Entonces, nosotros existen n funciones que son biyectivas. Ustedes ya han visto esos conocimientos previos, lo han estudiado en la materia de cálculo 1, lo han estudiado en la materia de estructuras discretas, ¿sí? En la materia de estructuras discretas decimos que la clasificación, estudiamos este tipo de funciones que son biyectivas para encontrar su función inversa, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una función que es biyectiva. El cuadrado de todo número real, siempre y cuando el conjunto, dice la aplicación del conjunto de los números reales en el conjunto de los reales positivos, ¿sí? Entonces mi conjunto dominio son todos los números reales y mi conjunto de llegada o mi codominio pues van a ser los reales positivos. Es decir, desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Si nosotros graficamos, esto va a ser una parábola, ¿no? Que va a cumplir con las condiciones de ser inyectiva y ser suprayectiva. Otra función que es biyectiva es 3x menos 2 definida sobre los números reales, ¿ya? Y así nosotros podemos encontrar varias funciones que cumplen esas condiciones. Recording stopped. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Hay alguna consultita sobre la biyectividad? ¿Recuerdan este tema, no? Por lo menos mis alumnos que han sido mis alumnos en estructuras discretas, nosotros hemos estudiado este tema de funciones. ¿Hay alguna consulta o seguimos? Seguimos. Ok, listo. Bueno. Entonces vamos a entrar al tema, ¿ya? Nosotros hemos venido trabajando con funciones reales, ¿no? Definidas sobre el conjunto de los números reales, ya sean reales positivos o los números reales en sí. Ahora nosotros vamos a estudiar otro tipo de funciones. Así como inicialmente cuando estudiábamos vectores, nosotros en la materia de física pues hemos estudiado vectores en 2 dimensiones, vectores en 3 dimensiones, y en la materia de álgebra lineal hemos estudiado otro tipo de funciones, ¿no? Como ser que una matriz cuadrada, hemos estudiado otro tipo de vectores, como ser que una matriz cuadrada es un vector, como ser que un polinomio cuadrado es un vector, ¿sí? Y que todo este conjunto de elementos forman espacios vectoriales y subespacios vectoriales, ¿ya? Entonces, de la misma manera, nosotros ahora vamos a trabajar con funciones vectoriales. Ese es el tema que nos toca atender. Entonces, vamos a
a ver otro tipo de función, ¿ya? Y vamos a volver a grabar. ¿Ok? Volvemos a grabar. Recording in progress. Funciones vectoriales. Decimos que una función de variable vectorial es aquella función que por variable independiente b y variable dependiente w presenta a vectores. Entonces vamos a decir que b y w son espacios vectoriales y f es una función que asocia un vector único en w con cada vector en b. Entonces se dice que f aplica b en w, escribiéndolo de la siguiente manera, ¿no? Dice, si f asocia el vector w con el vector b, entonces se escribe que w es igual a f de b. Se dice que w es la imagen de b. Entonces vamos a decir que w es la imagen de b. Es decir, una función vectorial de variable vectorial se comporta como cualquier función escalar de variable escalar. A estas funciones suele llamársela también aplicaciones de correspondencia, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de funciones vectoriales. Acá nosotros, miren, tenemos una función vectorial de variable vectorial. Nosotros vemos que nuestro conjunto de partida B es un espacio vectorial en dos dimensiones, ¿no? Que presenta dos componentes y que nuestra imagen f de B es un vector que pertenece a un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando, miren, por un lado, mi dominio, mi variable independiente B, corresponde a elementos que pertenecen a un espacio vectorial R2 y su imagen corresponde a elementos que pertenecen a un espacio vectorial R3. Entonces decimos función donde B es de vectores de 2 componentes y W es de vectores de 3 componentes. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si yo tengo, por decirle, este vector 1,1 que pertenece al espacio vectorial R2, su imagen pues va a estar dada de la siguiente manera. Dice, no, el doble del primero más el segundo, que va a ser la primera componente. La segunda componente viene dada por la primera componente más la segunda componente. Y la tercera componente viene dado por 4 que multiplica a su segunda componente. De tal manera que si mi vector tiene como componente 1,1, pues su imagen va a ser la siguiente, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos este vector y su imagen va a ser 2 por 1, 2, más 1, 3. 1 más 1, 2. Y 4 por 1 es 4. ¿No? Entonces 4 por 1 es 4. ¿Sí? Si nosotros tomamos otro vector, vamos a suponer 2,1. 2,1 pertenece a R2. Entonces su imagen va a estar dada de la siguiente manera, ¿no? Dice el doble, miren, el doble de la primera componente. La primera componente es 2, más la segunda componente que es 1. Eso forma la primera componente de la imagen. La segunda componente la forman la primera componente más la segunda, 2 más 1. Y mi tercera componente, 4 multiplicado por la segunda componente que es 1. ¿Sí? De tal manera que acá nosotros tenemos un elemento que pertenece a R2 y su imagen viene dada por 5
3 y 4, ¿no? Como nosotros estamos hablando de espacios vectoriales, entonces nosotros sabemos que para que sea un espacio vectorial también el elemento nulo, es decir, si yo quiero representar el vector nulo en R2 es aquel vector cuyas componentes son todas ceros, entonces su imagen también va a ser 0, ¿no? Entonces vamos a decir el doble de la primera componente, ¿no? Más la segunda componente, la primera más la segunda componente, y 4 que multiplica a mi segunda componente, ¿sí? De tal manera que mi vector nulo, que pertenece a R2, pues va a tener como imagen a 0, 0, y aquí aquí es 0, ¿no? Y 0, ¿sí? 0, 0 y 0. ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos ver, digamos, estamos trabajando con funciones vectoriales, ¿no? Por un lado tenemos un espacio vectorial que pertenece a R2 y mi conjunto de llegada es otro espacio vectorial que pertenece a R3, ¿ya? A R3. Bueno, y podemos ver otro tipo de ejemplos que nosotros vamos a ver ahorita cuando ya estemos trabajando en lo que son funciones lineales. Entonces vamos a ir a lo que es la definición de lo que es una aplicación lineal. Decimos, dado dos espacios vectoriales, mis espacios vectoriales son B y W, y dada una aplicación, diremos que F es lineal si conserva las combinaciones lineales, es decir, dada una combinación lineal entre vectores de B, entre vectores del espacio vectorial de partida, sus imágenes en W también van a verificar la misma combinación. Entonces, si nosotros hablamos de combinación lineal, ¿sí? U, que pertenece a B, es una combinación lineal, ¿no? Recordemos la definición de combinación lineal, ¿sí? El vector U es combinación lineal de los vectores B y W, que multiplicado por sendos escalares y sumados, pues me reproducen U. Entonces, si nosotros tenemos otra combinación lineal, U', en W, donde U', B' y W' son respectivamente las imágenes de U, B y W. Entonces nosotros vamos a decir que F es lineal si conserva las combinaciones lineales. Es decir, si nosotros tenemos una combinación lineal entre vectores de B, sus imágenes en W también deben verificar la misma condición. Esta definición nosotros en la práctica la podemos definir en dos partes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener esta primera parte y poder decir lo siguiente. F de alfa por B más beta por W va a ser igual a alfa por F de B más beta por F de W para B y W que pertenecen a B. Entonces, ¿qué decimos nosotros con esta primera definición? La imagen, porque estamos hablando de F, la imagen de una combinación lineal, esta es mi combinación lineal, es la combinación lineal de las imágenes. Esa va a ser la primera propiedad que nosotros vamos a verificar. También es equivalente a afirmar que se conserva la suma y el producto por escalares para todos los vectores de U y B de B. Y la segunda parte, nosotros podemos decir, la segunda parte, entonces decimos, la imagen del producto de un escalar por un vector va a ser igual al producto de un escalar por la imagen de ese vector.
Por lo tanto, a la hora de probar si una aplicación es lineal, nosotros podemos indistintamente probar esta primera definición, ¿sí? O hacerlo por parte. Estas aplicaciones lineales también se pueden llamar homomorfismo o a veces simplemente morfismo, desde un objeto matemático a otro con la misma estructura algebraica. Es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos. Y entonces nos vamos a ir a la práctica y vamos a determinar si la transformación dada de B en W es lineal. Y para ello vamos a ponernos unos 3 ejemplos y vamos a verificar si son funciones lineales. Ya voy a dejar de grabar. Vamos Recording a stopped. realizar el ejercicio y una vez que nosotros lo tengamos el ejercicio realizado, recién volvemos a grabar. Entonces, dice el ejemplo número 1. Vamos a considerar la siguiente aplicación de R3 en R2 y vamos a ver si es lineal. Significa que mi conjunto de partida o mi dominio es un espacio vectorial en 3 dimensiones y mi codominio o mi conjunto de llegada es un espacio vectorial en 2 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos 3 componentes en 2 componentes. Entonces, para verificar si la transformación de B en W es lineal, lo primero que tenemos que hacer en la práctica es considerar 2 vectores genéricos. 2 vectores genéricos, vamos a decir, de B, ¿no? 2 vectores genéricos de B, es decir, 2 elementos del dominio. Entonces vamos a decir que B tiene como, B es un vector genérico cuyas componentes son A, B y C, W es otro vector genérico, ¿sí? Cuyas componentes son A', B' y C', ¿ok? El segundo paso que nosotros vamos a comprobar es que se cumplan las afirmaciones. Entonces vamos a verificar la afirmación. Decimos la imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes. Entonces, F de B más W. Bueno, hacemos F. Vamos a colocar B, ¿no? B, A, B, C, más W. W, pues este mi vector lo voy a copiar directamente. ¿Sí? Y vamos a trabajar primero esta parte de mi identidad, ¿ya? De mi igualdad. Entonces, dice F de A más B más C más F de A' más B' más C'. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, vamos a hacer la suma componente con componente. Entonces, vamos a decir A más A', ¿sí? Sería B más B'. La tercera componente va a ser C más C'. ¿Sí? Y ahora vamos a encontrar pues su imagen, ¿no? Su imagen nos dice el doble de la primera componente. La primera componente es A más A', ¿sí? Coma la tercera componente, ¿no? La tercera componente es C', ¿sí? Entonces tenemos 2 más A más A' y C más la tercera componente que sería C más C', ¿no? Más la tercera componente que es C más C', porque es la tercera componente, ¿sí? Ok, entonces vamos a verificar la otra igualdad, la otra parte de mi igualdad, ¿no? La otra parte de mi igualdad me dice F más F de W, ¿sí? Esto va a ser igual a F
de A, B, C, más F de A' más B' más C'. ¿Sí? Si yo saco la imagen de esta función, va a ser el doble de la primera componente, coma, la tercera componente. ¿Sí? Esa es la imagen de mi primer vector, ¿no? Más, hacemos lo mismo. Entonces decimos el doble de la primera componente más la tercera componente. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer componentes con componentes, ¿no? Entonces vamos a sumar las primeras componentes y vamos a decir 2A más 2A', 2A más 2A', y mi segunda componente sería C más C', ¿no? C más C', y puedo factorizar, ¿no? Entonces esto lo puedo factorizar y decir 2 que multiplica a más A', y mi segunda componente que sería C más C'. ¿Sí? De tal manera que esto lo voy a hacer más pequeñito. ¿Sí? Si yo verifico mi resultado, ¿sí? Verifico este, y son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que cumple la primera propiedad, ¿no? Entonces vamos a decir que son iguales, ¿ok? Cumple la primera propiedad y nos vamos a verificar la segunda propiedad. Entonces decimos son iguales. Y nos vamos a verificar la segunda propiedad, ¿ya? Si no cumpliera la primera propiedad, pues ya no tenemos por qué verificar la otra propiedad. ¿Ok? Y insertar, y le vamos a poner, no sé dónde está la, que no quería el contorno, ¿no? Bueno, ahí nomás lo van a poner, son iguales. Listo, entonces hemos verificado la primera propiedad, ahora vamos a verificar la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice la imagen de la multiplicación de un escalar por un vector es igual a la multiplicación de un escalar por la imagen del vector para cualquier b que pertenece a R3 y para cualquier escalar alfa. Entonces, lo mismo, nosotros vamos a darnos un vector genérico. Nos vamos a dar un vector genérico B, cuyas componentes son A, B y C de R3 y un escalar alfa, ¿no? Entonces, vamos a verificar. Pues voy a agarrar primero esta parte de acá. ¿Sí? Agarro esta primera parte de acá. Y digo alfa. Ahora reemplazo mi vector B. A, B, C. Digo alfa, la imagen de esa función A, B, C, pues es el doble de la primera componente y la tercera componente, ¿sí? Y yo tengo ahorita ya la multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Entonces ustedes saben que eso va a ser igual a el escalar por cada una de las componentes, ¿sí? Y tengo mi primera parte, ¿ya? He verificado esta partecita que tengo acá. Ahora vamos a verificar esta otra parte que tenemos acá. F
de alfa por b. F de alfa por b. ¿Ok? Entonces decimos f de alfa, reemplazamos mi vector es a, b, c. ¿Sí? Y hacemos la multiplicación. Voy a copiar acá mi vector. Y lo voy a multiplicar por este escalar. Y ahora recién voy a encontrar su imagen, ¿no? Y la imagen me dice el doble de la primera componente, ¿sí? El doble de la primera componente. Y la tercera componente, ¿no? Y ustedes saben pues que en la multiplicación yo puedo, es conmutativa, ¿no ves? La multiplicación es conmutativa, entonces yo puedo decir por alfa por c, ¿sí? Lo mismo, nosotros verificamos que son iguales, ¿ok? Hemos verificado ambos lados de mi identidad, ¿no? Entonces vamos a poner mi cuadrito de texto. Entonces decimos son iguales. Y como cumple 2A y cumple 2B, entonces para vectores genéricos concluimos que la aplicación F es lineal, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a verificar. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Más claro que el agua. ¿Seguro? Bueno, perfecto. Entonces vamos a grabar ya. Esperemos un rato. Tengo que mi perro deje de ladrar. Ok. No hay ninguna consulta, ¿no? Entonces nosotros de esa manera nosotros verificamos si la transformación es lineal, ¿ya? A ver, hasta que este perrito se me calle, vamos haciendo este ejercicio. Vayan verificando ustedes. Entonces, si está todo clarito, verifiquemos. Lo mismo, vamos a trabajar mi dominio, va a ser B, un espacio vectorial en 2 dimensiones, mi codominio va a ser f de b, mis imágenes van a también tener tres componentes. Entonces vamos a verificar si esta es una aplicación lineal, ¿ya? Verifiquemos si es una aplicación lineal. Entonces el primer paso es considerar 2 vectores genéricos. No nos vamos a confundir acá, vamos a seguir trabajando con A, B y C. Y aquí vamos a trabajar con A', B' y B', ¿ya? Para no estar confundiéndonos. 2 vectores genéricos, ¿sí? Entonces, trabajemos, por favor. Verifiquemos la primera propiedad, ¿sí? Vamos verificando. Yo voy a verificar por este lado de acá.
Vamos verificando. ¿Será que está bien? Que los vectores genéricos que tengo que darme tienen que tener 3 componentes o 2 componentes. ¿Mm? Porque los elementos son del dominio. Entonces, ¿cómo deben ser esos elementos genéricos? 2 elementos que pertenezcan a R sub 2, ¿no? A B. Entonces vamos a decir que las componentes pues son A, B y A' y B', ¿ya? Vamos verificando, verifiquen si es una aplicación lineal. Entonces me dice el doble de la primera componente más la segunda componente. Entonces decimos el doble de la primera componente más la segunda componente esa es va a ser la primera componente, la segunda componente va a ser X más Y, la primera componente más la segunda componente, entonces sería A más A' más B B', y mi tercera componente sería 4 que multiplica a la segunda componente, B más B'. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos las 3 componentes de mi vector, ¿no? Las 3, la imagen que tiene 3 componentes. Y esto pues va a ser igual a, bueno, lo vamos a dejar acá, ¿no? Y hemos trabajado la primera parte y ahora trabajemos la segunda parte, ¿no? Entonces esto va a ser igual a F de A, B más F de A', B'. Y esto va a ser igual a, trabajemos con la primera imagen. Vamos a trabajar con esta imagen de acá. Esta imagen me dice el doble de la primera, más la segunda, la primera más la segunda, y 4 veces la segunda, ¿sí? Más, lo mismo hacemos con mi otro vector, entonces decimos el doble de la primera componente
más la segunda componente, la primera más la segunda, y 4 veces la segunda componente. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decir lo siguiente, ¿no? Ya vamos a sumar este con este componente de acá. Y tenemos 2A, ya acomodándolo, ¿no? Más 2A' más B más B', que sería la primera componente. La segunda componente también acomodándolo sería A más A' más B más B'. Y, y mi tercera componente sería 4B más 4B'. ¿Sí? Y yo voy a factorizar y decimos, factorice el 2 y digo 2 más A' más B más B'. Y acá tenemos A más A' más B más B', que sería la segunda componente, y factorizando el 4 tenemos B más B'. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, acá, lo pongo acá, pues, acá, ¿no? Por ambos lados he trabajado. Y podemos decir, hemos verificado que son iguales, ¿no? Y si son iguales, pues nos vamos a verificar la segunda propiedad. ¿Ya? Entonces vamos a ir a verificar la segunda propiedad. Bueno, la segunda propiedad, hago lo mismo, ¿no? Voy a agarrar esta parte que tengo acá, que es la multiplicación de un escalar por la imagen de un vector. ¿Sí? Entonces, reemplazo mi vector A, B. Y esto va a ser igual. Ahora saco la imagen de ese vector. La imagen de ese vector es el doble de la primera componente más la segunda componente, la primera más la segunda, y 4 veces la segunda, ¿no? Y ahora voy a multiplicar. Entonces vamos a decir, vamos a introducir, ¿no? Vamos a multiplicar por 2A más B, que sería mi primera componente, mi segunda componente, que es A más B, y mi tercera componente, que multiplica a 4B. ¿Sí? Y de esa manera ya tengo la primera parte, ¿no? ¿Ok? De esa manera tenemos esta primera parte de acá. Y vamos a verificar el otro lado de mi igualdad, ¿no? Entonces el otro lado de mi igualdad me dice F de alfa por beta, por mi vector, ¿no?
Esto es igual, reemplazamos mi vector. Mi vector es A, B. Ahora vamos a hacer la multiplicación de un escalar por un vector. Y ahora recién vamos a sacar su imagen, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la imagen? Nos decía el doble de la primera componente, el doble de la primera componente, esta de acá, más la segunda componente, después decía la primera más la segunda, y por último decía 4 veces la segunda componente. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, si nosotros factorizamos, ¿no? Yo puedo factorizar, acá puedo factorizar mi escalar y voy a tener pues 2A más B, ¿no? 2A más B. Voy a factorizar lo mismo mi escalar y voy a tener A más B. Y ya sabemos que es conmutativo, ¿no? 4B. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, se cumple la igualdad, ¿no? Cumplimos la igualdad. ¿Ok? Cumplimos la segunda propiedad. Y decimos que son iguales. ¿Ok? Entonces, como 2A y 2B se cumplen para vectores genéricos, concluimos que la aplicación F es lineal. Pregunta. Por ahora se ve fácil, dice. Ok, sí. Bueno, hagamos un tercer ejemplo y con eso vamos a terminar, ¿ya? Entonces, miren acá, vamos a seguir trabajando. Tenemos como mi dominio, elementos que pertenecen a R3 y como mi codominio o mi función, elementos que pertenecen a R2, ¿ya? De tal manera que dice T, la transformación de X, Y y Z, su imagen va a ser 1 sobre la segunda componente. ¿Ya? Entonces, verifiquemos la primera propiedad de la misma manera. Nos vamos a dar dos vectores genéricos, ¿sí? Entonces vamos a decir que U, mi vector U, va a ser igual a U sub 1, U sub 2 y U sub 3, vamos a decir, ¿ya? Verifiquemos, por favor, si es una ecuación lineal. Entonces vamos a decir U sub 1 son las componentes de mi vector, ¿ya? U sub 2 y U sub 3. Los vectores genéricos, ¿no? Y lo mismo vamos a decir, nos vamos a dar otro vector genérico. Mi otro vector genérico se va a llamar B.
Aquí entonces vamos a decir B. Sus componentes pues van a ser B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la primera propiedad. ¿Sí? Probemos la primera propiedad. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Entonces lo vamos a trabajar como matrices. Acá tenemos a T, vamos directamente a sumar las componentes, ¿sí? Tenemos la primera componente, entonces vamos a decir U sub 1 más B sub 1. Veamos nuestra segunda componente. Estamos sumando. Y nuestra tercera componente, ¿no? Voy a trabajar a ambos lados de mi igualdad esta vez, ¿ya? Entonces me dice que esto va a ser igual a F de U. Más B sub 3. Ok, vamos a trabajar en ambos lados. Siguiendo lo que es la definición, entonces me dice la imagen de este vector. Va a ser igual, dice, a 1 sobre la tercera componente, ¿no? Uno sobre la tercera componente, que es U sub 3 más B sub 3. Vamos a ver si lo puedo copiar. ¿Sí? Y esto va a ser igual a esto de acá. Y esto va a ser igual, este es T, ¿no? Su transformación. Seguimos trabajando. Entonces esto va a ser 1 más 1. Y esto va a ser U sub 3 más B sub 3.
¿Ok? ¿Y qué podemos decir? Necesitamos verificar la segunda propiedad. ¿Se cumple la igualdad o no se cumple? ¿Este lado izquierdo es igual al lado derecho? No. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no es una aplicación lineal, pues, ¿no? No es igual, el lado izquierdo no es igual al lado derecho, entonces decimos que la transformación no es lineal. Listo. ¿Ok? Entonces no cumple la primera propiedad. Es decir, la imagen de las combinaciones lineales no es igual a la suma de las combinaciones. ¿Sí? En este caso, hemos verificado, no verifica la primera propiedad, por lo tanto, ya no es una transformación lineal. ¿Listo? Y bueno, acá ya vamos a empezar a hacer lo que es el práctico, el último práctico, y determine si las transformaciones dadas de B en W son transformaciones lineales. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejercicios, ¿ya? Vamos a empezar a nuestro último práctico. Entonces, sería nuestro práctico número 9. Voy a dejar de compartir. Y tenemos acá. Y vamos a compartir y a guardar como práctico número 9. Ya forma parte de mi examen final, ¿ya? Transformaciones lineales. Y la fecha es 5 de julio. Y vamos a insertar. Para determinar si las transformaciones dadas de B en W son transformaciones lineales, ¿ya? Bueno, ¿tenemos alguna consulta hasta acá? ¿Hay alguna consulta o nada? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No hablan nada? Si En no el hablan nada, último, sigo avanzando. ¿por qué toma en cuenta U sub 3 y B sub 3? ¿Por el orden de la Z? A ver un momentito. Voy a enviar primero el práctico y ahorita respondemos, ¿ya? Práctico número 9, transformaciones lineales. Ok, listo, ya se fue, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ya se fue a su WhatsApp? Ok. Vamos a cerrar este archivo y vamos a ir a la pregunta. Uy.
Me dice, ¿por qué? ¿Qué me dice? ¿Por qué toma en cuenta U sub 3 más B sub 3? O sea, que está tomando en cuenta el orden de la variable, o sea, Z. Claro, claro que sí. Nosotros los elementos son del dominio, los elementos del dominio son vectores de 3 componentes, ¿no ves? Pertenecen a R sub 3. Dice que estos elementos del dominio, su imagen, son elementos de 2 componentes. De tal manera que la primera componente es 1, le está diciendo es 1, ¿sí? El número 1, y su segunda componente va a ser la tercera componente de mi vector. Y es por eso que lo primero que hacemos, U más B, entonces hacemos 1 más B1, hacemos la suma, y la trabajamos por separado, por ambos lados estamos trabajando. Entonces, la imagen de este vector, según lo que me está diciendo acá, su imagen es como primera componente 1 y como segunda componente, la tercera componente, ¿no? Hacemos lo mismo acá, 1 U sub 3 y 1 y B sub 3. Y eso es lo que me está diciendo, que esa es su imagen. Entonces tengo la suma, ¿no? Entonces, si yo sumo, tengo que sumar componente con componente, 1 más 1, y U sub 3 más B sub 3, y 1 más 1 es 2. ¿Sí? Entonces, el lado izquierdo no es igual al lado derecho. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen de este vector? La imagen me dice, de todos estos vectores, tienen como componente el número 1 y como segunda componente la tercera componente. Entonces, para este caso, pues mis componentes en este vector son X, Y y Z, y aquí sería 1 y Z. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok. Listo, jóvenes, entonces ustedes se pueden retirar y yo voy a grabar estos 3 ejercicios que tengo hecho y recién voy a acabar la sesión, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta el día de mañana vamos a esperar que nos avisa la Corte. Si no hay restricciones para tomar el examen, pues nos encontramos 6 en punto en el auditorio, ¿ya? Lleven su práctico, suban su práctico también. Ya saben que la subida es hasta las 5 de la tarde. Y bueno, si hubiese alguna restricción o alguna prohibición, pues ya yo le paso algún mensaje por Zoom, de tal manera que nos encontramos, avanzamos un poquito o no sé, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces estemos pendientes de eso. ¿Listo? Ingeniera, una última consulta. ¿Será que puede decirle a auxiliares que pueda habilitar mañana una auxiliatoria para el examen? Claro, le voy a decir, a ver, voy a hablar con Camila y voy a hablar con Joel, ¿ya? Listo, podemos retirarlo. Vamos retirando, ¿no? De tal manera que